saludar con nombre propio a todos los senadores aquí presentes, al doctor Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, a la doctora Nidia Marcela del Partido Conservador, al doctor Luis Evelis Andrade de ARSI, al doctor Carlos Enrique Soto del Partido de la U, al doctor Guillermo García del Partido Liberal, al senador citante Antonio Navarro y a su compañera de bancada, la doctora Claudia López, y a toda mi bancada aquí presente. Muchísimas gracias por escucharme. Quiero decirle al senador Navarro que ha planteado un falso problema en este debate. Plantear incumplimientos de la firma de un acuerdo de un paro agrario con el gobierno del presidente Santos es una falacia. Nunca debieron creer en un acuerdo con el presidente Santos. Incluso él, como punto de partida, partía de la base de que ese movimiento no existía. Y cuando lo reconoció fue para el engaño. Me parece curioso que sectores de las dignidades, también asesorados, también acompañados incluso por muchos de nuestros compañeros del Centro Democrático, hayan repetido ese engaño histórico con el que se abrieron nuestras luchas sociales. Me refiero al movimiento comunero. El movimiento comunero comenzó con un gran engaño. El movimiento comunero representaba unos sectores y unas fuerzas sociales imbuidas por el pensamiento de la Ilustración, que además comenzaban a alegar como filosofía propia de la formación del Estado el contrato social. Un predecesor en el poder de Juan Manuel Santos, un señor Caballero y Góngora, con una falacia que se llama una cláusula de reserva porque estoy siendo amenazado, firmó cualquier cosa que le presentaran. Y Juan Antonio Bermeo, que era ingenuo, a pesar de que tenía ínfulas de gran dirigente, cayó en la trampa. De allí ese momento heroico en la formación de nuestra nacionalidad, la aparición de José Antonio Galán. Cuando el presidente Santos nombró ministro de Agricultura al señor Juan Camilo Restrepo, yo me pregunté inmediatamente cómo es posible que el autor de un libro, recopilador y autor de un libro llamado Las Perlas Uribistas, quien en ese documento expresa un punto de vista ideológico totalmente contrario al punto de vista del desarrollo capitalista, del progreso, de la participación del Estado comunitario, del incremento de la producción con la presencia del crédito, con la asistencia técnica, con el manejo discursivo en el sentido que se debate con los gremios de los precios de los insumos, con el trabajo enorme de formación de capital en el campo, de mejoramiento de los activos físicos, las herramientas de trabajo, las vivienda, el agua potable, etcétera. ¿Cómo es posible que este señor haya sido nombrado ministro de Agricultura? Con un agravante: mi percepción sobre el paso por la historia del Juan Camilo Restrepo me hacía definirlo como una persona capaz de quebrar un peaje. Cuando apareció la crisis energética, Juan Camilo Restrepo estaba apoltronado en el gobierno, al frente de esa cartera. Cuando apareció la crisis financiera del 98, él estaba apoltronado en el Ministerio de Hacienda. Cuando aparecieron las quiebras en el fondo del café,
la ideología que Continúe, senador. Termino simplemente diciéndole, señor presidente, lo siguiente, porque mi intervención también se iba a salir de Madrid, pero bueno, muy interesante poderle hablar a 5 senadores que no me oyen casi nunca, y a mi bancada, y al pueblo colombiano, que sí me oye. En la oficina del asesor del candidato Clinton, estamos hablando del año 1992, un candidato imposible, sin ninguna viabilidad. Uno de los asesores, me recordará Iván Duque o el presidente Uribe, que conoce mucho la historia de la política norteamericana, el nombre Cavale, o bueno, no me puso un letrerito: la economía estúpido. Eso se volvió consigna para decir qué es lo crucial y básico en la definición de una política. Es la ideología estúpida. La ideología de las FARC ha logrado permear todo el manejo de la economía agraria colombiana y obviamente de la política agropecuaria, lamentablemente. Este es un tema para hablarlo in extenso. Hoy no lo podremos hacer, algún día lo haremos. Pero ¿por qué la inversión en los Montes de María de sectores como el sindicato, el llamado Grupo Antioqueño, Sindicato Antioqueño, de Fromovich, etcétera, 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 está suspendida y en retirada? ¿Por qué la inversión capitalista en los sectores que mencionaba la senadora Nora Tovar y en particular en la altillanura se está retirando? Porque la ideología o la llamada las ideas políticamente correctas del presidente Santos generan un efecto inmediato de inseguridad, de desconfianza, de mengua del entusiasmo inversionista y por lo tanto de la mengua de la capacidad de trabajo y del deseo de producir bienes y servicios, que es para lo cual se forman los capitales. De manera, presidente, que dejo iniciado este tema. Le agradezco muchísimo a los 5 senadores que han querido terminar escuchando las exposiciones del Centro Democrático, y le recuerdo al senador Navarro que se planteó mal el problema. El problema es cuáles fueron las mentiras y engaños que conscientemente el presidente Santos postuló frente a un movimiento agrario justo y por qué en consecuencia nunca pudieron ser puestas en marcha. Muchísimas gracias. Gracias.